No, les hago captura, no se Ah, hagan bueno, problema. perfecto. Igual yo soy de la idea de que, o la participación, si bien tenemos un control y demás, es una responsabilidad, es un derecho de ustedes, la educación. Entonces, como derecho lo tienen que ejercer con la responsabilidad que conlleva. Hoy que está tan de moda cierta manera bastante ingenua de entender la libertad, la libertad sin responsabilidad, sin contraprestaciones, una, una situación bastante compleja de entender. Digo, la libertad es siempre este, una, una responsabilidad también. Entonces, cada una de ustedes es un sujeto de la educación y en tanto sujeto de la educación, y de eso en parte vamos a hablar hoy, en tanto sujeto de la educación se hace responsable de tomar las clases, de seguir las lecturas. Lo que sí vamos a hacer todo el tiempo es, o sea, lo que vamos a tener es un portafolio, es decir, va a haber un conjunto de trabajos y ese conjunto de trabajos van a tener que entregarlos como modo de hacer seguimiento de su participación y ver cuál es su nivel de involucramiento con las lecturas y con el recorrido de las clases. Así que eso. Sí hay, yo le saco captura y demás, pero me parece, no hay una cuestión así de persecución a quien no pueda tener una u otra clase. Sí me parece importante esto que les decía respecto del seguimiento de los Buen día, ¿cómo materiales que están? vamos subiendo. Hola, Nico, de los ¿Cómo materiales están? que vamos subiendo a plataforma y de las cosas que vamos llevando adelante clase a clase. Una cuestión más que quiero decirles, esto es un Zoom así, no es un Zoom pago, así que en un determinado momento nos va a avisar o se va a cortar. Cuando se corte, volvemos a entrar y volvemos a admitir y continuamos un tiempo, ¿sí? Vamos a trabajar de esa manera. Nada, ¿cómo estás, Nico? Estaba contando algunas cuestiones administrativas, les estaba preguntando, no hubo problemas con la plataforma. Ok. Bueno, nada, pregunté y que me contestaron, me dijeron que no hay problema. Salvo Micaela Salas, que no le llegó el mail. Después deja el mail acá, así te sumo a ese grupo de mail. Y o escribime un mail, así te sumo al grupo al listado de mail para el aviso. Bueno, acá hay dos. Agustín, vamos a hacerlo, por favor, resolvámoslo ahora. No hagamos, bueno, Agustín, Micaela y Pepito y Pepita. Eh, Hagan un listado de quienes no les llegó el mail, me mandan un solo mail con esos mails, con el mail de Agus, con el mail de Agustín, con el mail de Micaela, y si hay alguna otra persona que no le haya llegado el mail, y me envían un solo mail con todas esas personas que no les llegó el mail, así lo sumo al grupo. Ese grupo va a ser solamente para avisos extraordinarios. Nos vamos a manejar por la plataforma. Y si están en la plataforma, les tiene que haber llegado un anuncio también, un aviso de la plataforma, porque hoy armé un aviso de que estaba el mail. Y por otro lado, otra cosa que hice fue poner en el inicio de la, este,
en el inicio de la plataforma, nada, la reunión de Zoom y demás. Así que eso. Si estamos con algunas cuestiones encima de índole operativas, aprovecho para el tema de las visitas a territorio, que le habíamos pedido nos envíen, nos vayan enviando un mail. Eso ahí, si alguno tiene algún inconveniente para ir a territorio, por problemas de salud, porque no está vacunado, etcétera, acuérdense de mandarnos el mail a mí y a Cristian diciéndonos cuál es el motivo por el que no podrían. En caso contrario, si no, después nosotros ya estaremos empezando a armar los grupos. Nos comunicaremos después con Cristian cómo conformamos los grupos para empezar a ir al club a partir de la primera semana de octubre, ¿sí? Pero si alguno está con algún inconveniente por ir, acuérdense de avisarnos antes que nosotros armemos los grupos para empezar a ir. Impecable. Bueno, y hoy teníamos 3 textos para ver. Son 3 textos sencillos, no son textos muy largos, y son 3 textos que discuten entre sí. Acuérdense, Agustina, Micaela y Nancy, armar un solo mail y enviármelo. Hay por un lado un texto de Tatiana que plantea una pregunta central respecto de qué significa la autonomía. Digo, ahí tenían una guía de lectura. Y luego, en base a ese texto no sé cómo lo tenías vos pensado, Nico, pero me parece como lo mejor pensar en base al texto de Tatiana después los otros 2 textos ligados a la idea de universidad en movimiento. Sí. Sí, porque digo, en el marco de la discusión que plantea Mañana no quería ir de la cama, no tengo que ir porque más lo menos. Ya está. En el marco de la discusión que plantea Tatiana acerca del concepto de autonomía, digo, él hacia el final del texto va a estar planteando también cómo pensar lo común entre la universidad, los movimientos sociales, digo, cuando un conocimiento es crítico, cuando un conocimiento es socialmente relevante, y ahí él tira algunas preguntas, ¿no? De para qué, con quién decide y por qué, a quién le sirve un conocimiento, ¿no? Preguntas que se van a empezar a plantear en torno a la idea de autonomía y que después se vinculan con la idea también de aprendizaje en movimiento. Pero sí, lo pensaba de la misma manera, digo, partir de ahí para llegar a los textos de Nacho y de Rodrigo. Perfecto. Me gustaría, si no vamos peloteando nosotros, Nico, pero me gustaría hacerle 3 preguntas de la lectura del texto, quienes hayan podido leer el texto, pero también en función de sus propias experiencias, hacerle 3 preguntas de inicio. Por un lado, ¿qué significa, qué implica, qué es la reforma, qué es la reforma de 1918 en la universidad? ¿Qué importancia tiene? ¿Sí? ¿Qué conocen de eso? Después, ¿qué concepción tienen en función de la reforma del 18 y lo que ustedes piensen respecto a autonomía? Y como tercer pregunta, ¿qué se puso en discusión en estos últimos años respecto de la idea de autonomía? Y para eso hubo un momento central que es mencionado en el texto y que también está dando vueltas en distintos lugares, que es la CRES, la cumbre de la educación de 2018 en Córdoba, que puso en discusión ciertos modos de entender la universidad, incluso, y
y diríamos en un contexto muy adverso, ¿no? En un contexto de gobiernos neoliberales en Latinoamérica, y sin embargo logró generarse un espacio y construirse un espacio de propuesta muy fuerte. Bueno, esas tres preguntas, quien quiera nos puede responder, a Nico y a mí, empezando por esto: ¿qué pasó en 1918? Buenas tardes, profe. Iván Hola, Melano. Iván. Con respecto a la reforma del 18, yo lo vi en el trabajo social anterior, en el 2, que bueno, fue un movimiento muy importante en el sentido que, bueno, la huelga de los estudiantes en aquel momento de la Universidad de Córdoba ayudó, bueno, con un montón de reclamos que había en la época, porque no había, digamos, lo que es participación, digamos, estudiantil, ¿no? En las elecciones de lo que son los planes de estudio, en la elección de lo que es el rector, y bueno, se armó todo un movimiento político, ¿no? De estudiantes que, bueno, empezaron a reclamar esos derechos que no los tenían. Yo creo que, no sé si me escucha, Alejo Fernández, yo creo que también Sí. permitió democratizar aún más los procesos que se originaban dentro de las universidades, ¿no? Creo que fue una cosa fundamental. Bueno, que esto también responde un poco a lo que decía la pregunta 2, o sea, permitió instaurar cierta autonomía, es decir, confeccionar universidades por y para de todas las personas, digámosle, ¿no? Que cada persona pueda apropiarse, no me acuerdo en qué texto específicamente, pero decía eso, como que tiene que ser importante el hecho de poder apropiarse uno de la universidad en la que está, ¿no? Creo. Uh-huh. Bien. ¿Alguien más? Y hasta ahora tenemos dos miradas complementarias sobre el 18, sobre 1918. ¿Quién era presidente en ese momento en Argentina? Irigoyen. Bien. ¿Qué estaba sucediendo en el marco del surgimiento de este movimiento de masas que era el radicalismo en ese momento? Espero que nadie se ofenda, ningún radical se ofenda porque yo señale que eran un movimiento de masas, un partido popular. En ese momento se autopercibían de esa manera. Pero nada, ese es un proceso histórico. En ese momento el radicalismo ampliaba los espacios de participación de las clases medias. ¿Qué sucedía en torno de eso? Ahí hay una pista para pensar el 18. Las clases medias, los sectores medios, que podían acceder a las... o sea, porque ¿para qué se crean también los saberes liberales, las profesiones liberales? Para acceder a la administración del Estado, y es a través de la administración del Estado que muchos de los sectores medios ven otro tipo de protagonismo a nivel social. Y en ese punto es donde también ese protagonismo es demandado en las universidades. ¿Sí? ¿Cómo era la Universidad de Córdoba en ese entonces? ¿Saben? ¿Tienen idea? Previo a la reforma, dice, ¿no, profe? Claro. Sí, seguro que tenían acceso a personas que tenían poder y dinero. Y había vinculación con la iglesia, ¿no? Manejaban un poco Sí. ahí lo que sería la currícula y demás.
Claro, era más como para los grupos de élite, ¿no? Bueno, va la gente que tenía otro estatus, por así decirlo, ¿no? No es que iba el obrero, el campesino, claro. Igual, Sí, profe, no se mantuvo elitista hasta que la universidad fue gratuita en el peronismo. La universidad siguió siendo de clases altas en general. Capaz lo que cambió fue la visión de ver la universidad, de cómo se autopercibía la universidad y de cómo se gobernaba. sí, ahí Martín, vos incluís una cuestión de si la universidad siguió siendo elitista hasta el peronismo. Yo te diría que la universidad sigue siendo elitista hoy, Sí, más allá estamos, o sea, de, estamos en una tendencia a la democratización, eso seguro. más allá de, Eh, yo no lo marcaría bueno, como un vector o una tendencia, lo marcaría como una disputa, que es el planteo de Tatián respecto de tomar esta dimensión de la reforma, ¿no? Digo, vos tenías durante la reforma un, eh, además, digo, una universidad creada por la compañía, digo, como colegio primero por la Compañía de Jesús. Este, en, en 2018, perdón, en 1918, tenías eh, un, un, una universidad en la que los estudiantes no participaban en ninguna de las decisiones. Fue con Deodoro Roca y esa revuelta estudiantil que se plantea autonomía universitaria, cogobierno, extensión universitaria y concursos de oposición y antecedentes para el ingreso de las cátedras. Hay una anécdota muy interesante respecto a una cátedra que fue regalada como regalo de boda en la historia de nuestra universidad argentina. Digo, eso es interesante como para buscar como nota de color. Sí, ahí estaban las cosas. Pero lo que plantea Tatián respecto de la reforma, esta reforma que implica esta demanda de participación estudiantil, que plantea estos tres principios, ¿no? El cogobierno, la autonomía, la extensión, y además que plantea estas tres dimensiones de la universidad que tienen que ver con la extensión, la investigación y la docencia, no solo centrarse en la docencia, no solo centrarse en la docencia y la investigación, plantea también una serie de cuestiones que tienen que ver con el concepto de autonomía. Tatiana nos plantea entonces qué significa la autonomía. Y hay una discusión respecto de la autonomía en relación a dos conceptos y hacia dónde se remonta Tatián con la idea de autonomía. Y él dice que puede haber una autonomía defensiva y una autonomía emancipatoria. ¿Desde dónde surge la idea de autonomía o el concepto de autonomía que él va a trabajar? Yo creo que el texto, sí, como dijo uno de los alumnos, hablaba sobre posturas que instauraba Kant, que obviamente decían que la universidad debía presentar una autonomía, obviamente debido a que en base al poder político en el que estaba instaurados en los momentos en los que se hablase,
obviamente iba a haber cierta censura en ese momento. Por eso se buscaba la autonomía, esto del gobierno, que se gobierne para sí misma y que instauren, digamos, como dije anteriormente, que la universidad sea para la gente, digamos. Yo creo que Un va por debate, ese lado. además, gracias, un debate, además, ligado a un planteo en el que Kant, en el marco de la discusión, en el marco de sentar las bases sobre el liberalismo europeo, Kant marcaba la universidad como el lugar donde la sociedad se pensaba a sí misma. Y en eso Kant toma una dimensión que también es un concepto en disputa que tiene que ver con la capacidad crítica del pensamiento. Lo crítico no como una queja, lo crítico como una capacidad de superación de lo existente, de una revisión continua de lo existente en función de una superación de eso. Entonces ahí está este juego entre, que dice Tatiana, de, bueno, qué herencia y tradición de una autonomía que heredamos de una mirada europea, y además una autonomía defensiva, una autonomía que dice, bueno, que la sociedad no ingiera sobre nuestros modos de pensar. Entonces, ahí Tatiana dice, bueno, pero revisemos esto en torno de que todo concepto está tramado por lo político. No hay posibilidad de autonomía, no hay posibilidad de entender qué es lo heredado, cuáles son nuestras tradiciones sin tener en cuenta el modo en el que se han construido esas tradiciones. Toda tradición tiene que ver con una estructura de poder que construye esas tradiciones. O sea, Tatiana, cambiando el modelo y permitiendo la creación de consejos sociales, ¿no? Asesores dentro de la universidad. Eso lo va a decir, sí, lo plantea como un modelo, Sí, como un modelo posible. Pero vos tenés lo político y él dice, bueno, pero tenés una idea de república, tenés un modelo, una idea de democracia y tenés un sentido sobre la idea de libertad que se daban en esa época. Cualquier parecido con la coyuntura es mera coincidencia. Digo, no es una libertad tampoco defensiva, libertad para hacer lo que quiero, es una libertad para crear con los otros en el marco de definir una república que es creación colectiva, en el marco de los valores de la democracia. Entonces, Tatiana dice, bueno, en el 18 teníamos esta idea de autonomía, pero en ese mismo momento Irigoyen plantea la intervención para que no se expanda como reguero de pólvora las ideas de los reformistas y su manifiesto liminario. Entonces ahí Tatiana plantea, che, veamos qué procesos han sucedido después. Y había un compañero que bien decía, bueno, esa idea de autonomía está siendo todo el tiempo revisada. ¿Una autonomía defensiva o una autonomía emancipatoria? Y esa autonomía emancipatoria en relación a qué está, a otros modos de entender la universidad. Digo, si entendemos la universidad como derecho social y como responsabilidad, como un derecho social y el derecho a la universidad no solo de quienes cursan en la universidad, sino de quienes viven en el territorio en el que la universidad se inserta, ahí aparece la definición de Cartagena de Indias y luego la de la CRES de 2018. Y empieza a aparecer la idea de autonomía, pero también en una relación con la democratización de la universidad,
hay una cosa que me llama mucho la atención y me parece maravillosa en cuanto a la democratización y a la participación. Recién Norberto tenía un gurrumina, Norberto, uno de los estudiantes, pasando por el costado, ahí pasa de nuevo, y pienso qué pasa con la posibilidad de cursadas en el marco de lo que la virtualidad nos enseñó respecto del seguimiento de estas, a ver, me dice actualizar los 10 minutos, no sé si tengo posibilidad de... Ah, no, me quiere hacer comprar un paquete. No, dentro, cuando se corte seguimos. Pero nada, me parece interesante eso, ¿no? Cómo está abrir a la participación, pensar la permanencia y el egreso, tiene que ver con brindar las condiciones de posibilidad de cursar. Y después hay otra discusión respecto de esto, que tiene que ver con una autonomía ligada a ¿qué es la autonomía? Una autonomía que te hace estar por los costados del mercado y nada más, o una autonomía que implica quebrar esto que yo le decía a Martín, que la universidad sigue siendo bastante elitista, y Tatiana lo dice de una manera hermosa, que es o una autonomía que nos permita salirnos de un sistema autorreproductivo de privilegios, en los que nosotros, nosotras, nosotres, les privilegiados, somos quienes les decimos al resto cómo, cuándo y de qué manera pensar. Hay una cita hermosa del texto de trabajo social comunitario que vamos a leer, que va en esa línea, ¿no? Quiénes pueden pensar y quiénes no. Y la otra discusión que plantea Tatiana, que me parece muy, muy interesante, es la de la relación entre la universidad pública y la producción de conocimiento. Y este sería el último punto que me gustaría que trabajemos hoy con ustedes, que es qué implica para la universidad pública su compromiso de producción de conocimiento. Y desde ahí vamos a volver al concepto de autonomía. López, Sí, puede ser como que yo por lo menos vi en el texto como que Julián habla un poco de que la universidad también tiene que abrir, ¿no? A conocimientos nuevos que pueden llegar a surgir de esta relación que tiene con el lugar físico, digamos, donde se instala, ¿no? Como que sea recíproco, no el hecho de decir, bueno, como hablamos recién de, bueno, somos universidad, producimos conocimiento, no, sino al contrario, como formar una relación y que el aprendizaje sea mutuo. eso está sobre todo en los textos que vamos a ver después, ¿no? Los modos de producción de conocimiento. Pero la pregunta anterior a las metodologías, a los modos de producir conocimiento, tiene que ver con el para qué producimos conocimiento. ¿Cuál es nuestro objetivo ligado a la producción de conocimiento? ¿Conocimiento para quién? ¿Para qué? Y ahí hay una discusión interesante. Digo, el conocimiento que produzcamos es autónomo, nadie debe interferir en el tipo de investigación o de producción que nosotros realicemos. Y ahí es donde se pone en tensión
esa producción de conocimiento en relación a la relación con lo social, ¿sí? Digo, ¿cómo podemos pensar un conocimiento alejado de la sociedad en la que se inserta y a la vez emancipatorio? Ese es el punto de este texto, ¿sí? Entonces, ahí está nuestro recorrido de este texto. Una pregunta por la autonomía, que arranca entendiendo el proceso que empieza en 1918, que nos propone entonces apropiarnos del concepto de autonomía, disputar su sentido y pensar ese sentido en el marco de un proceso emancipatorio, teniendo en cuenta experiencias que han sido posibles y que tienen que ver con 2008 y 2018, que fueron las dos cumbres, donde se debatieron estas cuestiones respecto de qué es la producción de conocimiento y cuál es el rol de la universidad como, y que se entiende el derecho a la universidad como un derecho de todos los habitantes de un territorio. Quedaría hoy incluso algo más que tiene que ver con esto que planteábamos recién. ¿Cómo esto tiene que ser revisado en relación a los aprendizajes que nos dejó la pandemia? Respecto de las posibilidades de acceso, de vínculo, de establecimiento de redes, sin perder de vista nuestra añorada territorialidad. ¿Estamos bien, Nico? Sí, estaba pensando en algunas cuestiones como más historizando, valga la redundancia, la historia de la universidad. La idea de autonomía es algo que está en disputa desde el origen mismo de la universidad. Y la pregunta de autonomía de qué o de quién y para qué, digo, va tomando distintas formas a lo largo de la historia. Yo no sé si ustedes saben, o algunos saben, la primera universidad de la historia en términos de las universidades como hoy las conocemos, que todavía existe, la Universidad de Bolonia, que surge en el siglo XII, en el marco del imperio de Carlomagno, en la Universidad de Bolonia. De hecho, nosotros en la Universidad de Avellaneda no tenemos cátedra, pero la palabra cátedra viene de catedral. ¿Sí? Pues las universidades estaban pegadas a la catedral porque quien tenía el monopolio de la enseñanza en ese momento era la iglesia. Y en los siglos XI, XII, cuando se empieza a globalizar el mundo, se empieza a abrir el comercio entre Asia y Europa, y empieza a haber una conexión del comercio, del desarrollo de la navegación, del desarrollo de los estados, no nación todavía, pero sí, de lo que después va a ser, empiezan a conformarse los estados-nación con el tiempo, y que empiezan a tener su origen ahí, después de, entre la caída del Imperio Romano y el siglo XI y XII, hay todo un periodo que es como el de la clásica Edad Media, y después empieza un periodo de globalización que combina con el descubrimiento de América, etc. Pero todo eso empieza a demandar, empieza a demandarle a los estados y a quien detentaba en ese momento un poder no territorial, pero sí, si quiere, moral y simbólico, que la iglesia empieza a demandar la creación de profesionales, en general vinculados al derecho, a la medicina, la astronomía, las matemáticas, etc. Se crean pero las universidades en su origen mismo, digo, están en el marco de una disputa de poder entre la iglesia y los estados-nación. Y eso lo podemos ver en el proceso histórico. Después, yo también pensaba lo de Kant, ¿no? Cuando Kant dice lo que escribía ahí una compañera en el chat, que se me Nico, olvidó, sí. Te interrumpo, se va a cortar en un segundito. Bueno.
Dale, estén vamos después. atentos de seguir. Salimos pues, y entramos. sí, pero viene, Dale. metele y cuando se corta, seguimos. No, esto de que Kant también, digo, cuando dice lo que dice, lo está diciendo en un periodo. Kant está hablando cerca ya de en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa, donde el poder del clero está puesto en discusión. Digo, en ese momento el modelo universidad, la universidad, que yo les hablo, que surge en el siglo XII, XIII, digo, es una universidad distinta, digo, la universidad